Quisiera informarles que el día de hoy la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos conoció los resultados de la revisión que realizó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a los apoyos ciudadanos enviados por 3 aspirantes a una candidatura presidencial que preliminarmente habían superado el número de apoyos requeridos por ley. El resultado de la revisión final se está notificando en estos momentos a los aspirantes, quienes podrán ejercer su garantía de audiencia durante los 5 días subsecuentes a partir de hoy. Las audiencias, a solicitud de los aspirantes, servirán para aclarar y resolver cualquier duda sobre la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. De acuerdo con el informe presentado y previo al ejercicio de la garantía de audiencia, únicamente la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigido por ley al contar con un total de 870,168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica en 21 entidades. El aspirante Armando Ríos Peter tiene 242,642 apoyos válidos, con una dispersión geográfica en solo 3 entidades. El registro de candidaturas independientes a la presidencia de la República en el proceso electoral federal 2017-2018 para posteriormente someterlo a la consideración del Consejo General. El proceso de obtención de una candidatura independiente a la presidencia de la República inició con el registro de manifestación de intención de 87 ciudadanos. De ellos, 48 cumplieron con los requisitos previstos en la ley y la convocatoria, por lo que adquirieron la calidad de aspirantes. Al final del periodo de captación de apoyos ciudadanos, únicamente 3 aspirantes superaron de forma preliminar el umbral de los 866,593 apoyos y su distribución geográfica en al menos 17 estados. Para garantizar la autenticidad de los apoyos, se siguió el mismo método aplicado a los aspirantes a una diputación federal o senaduría. Se realizó una muestra aleatoria, en este caso de 15,433 registros. Al advertirse que los 3 aspirantes presentaron inconsistencias mayores al 10%, se procedió a la revisión de todos y cada uno de los apoyos recibidos, lo cual significó el escrutinio uno por uno de más de 3.3 millones de registros. En la versión Peter y Margarita Zavala es justamente primero el total de apoyos que llegaron, ya sea por la vía de la aplicación o en papel. Más adelante vamos a poder conocer ese desagregado de cuántos fueron por la app, lo cual por supuesto fue la gran mayoría, pero también cuántos fueron uno a uno los apoyos en papel. Lo primero que hicimos, por supuesto, estos universos es empezar, recordarán ustedes, lo hicimos también en el caso de los diputados y senadores, empezar a ubicar duplicados que pudiesen existir dentro de los universos específicos de cada aspirante, es decir, dentro de los apoyos que metía cada aspirante, cuáles venían duplicados. Aquí en cada una de las columnas se refiere la cantidad de duplicados pues que los mismos aspirantes presentaron dentro de sus universos. Luego vienen los relación de apoyos, pues que había ciudadanos que sí estaban en el padrón electoral, no en la lista. Ustedes saben que el requisito legal es que estén en la lista nominal para votantes. Hay situaciones por trámites realizados en los cuales a veces uno está en el padrón y no en la lista. Si haces un movimiento y no recoges tu credencial, estás en el padrón pero no en la lista. Entonces aquí están las cifras claramente especificadas de estas situaciones. Viene después el rubro de bajas de la lista. Ustedes recordarán que hay causales legales que nos permiten, que nos obligan incluso a dar de baja a ciudadanos de la lista, obviamente de funciones, pérdida de derechos, en fin. Hay unas causales legales claramente establecidas, y aquí en cada una de las columnas viene la cantidad de cada uno de los aspirantes que cayeron en estas casillas. También hubo un universo no encontrados, también datos que nos llegaban que no podíamos nosotros ubicarlos dentro de nuestros registros.
Y como aquí en estas tablas están también contemplados el tema del régimen de excepción que ya les mencionaba yo, también en algunos casos llegaron registros en papel, pero que no correspondían necesariamente a lo que la ley le está permitiendo, es decir, que fuesen registros válidos. Y algo muy importante, podrán ver ustedes este rubro a continuación de inconsistencias. Esto recordarán ustedes todo el trabajo que se hizo en la mesa de control cuando la aplicación no detectaba de manera automática los datos recibidos. Se procedía, estos datos eran transmitidos, eran enviados a un centro de operación que tuvimos funcionando durante todo este tiempo, donde compañeras y compañeros revisaban ya las características de la información, y aquí vemos pues todos los que se manejaron durante el periodo, ustedes recuerdan, de captación como no validados, y que bueno, de alguna manera pues contienen datos que no coinciden con la información de nuestra lista nominal. Descontando ya todos estos universos para cada uno de ellos, ya tuvimos una cifra de los que sí estaban dentro de los registros de la lista nominal, y en estas cantidades que son pues las cifras que también muchos de ustedes dieron seguimiento a través de nuestra página de internet, porque estas justamente eran las cifras que se iban agregando conforme iban avanzando los plazos, de 1.223.408 para el señor Rodríguez, de 1.149.063 para el señor Ríos Peter y de 1.089.512 para la señora Zavala. Entonces, estos son, digamos, ya lo que sí teníamos nosotros, información de que coincidían con algún registro en la lista nominal. Sobre este universo es el trabajo que se hizo una vez que cerró el periodo de captación, que fue el pasado 19 de febrero, como todos recordaremos. A partir de ahí, la Dirección Ejecutiva se dio la tarea de revisar uno por uno los registros sobre este universo para ver bajo qué condiciones. Evidentemente, antes de iniciar la revisión total, ya lo mencionaba el consejero Nassif, hicimos una muestra y los resultados de esa muestra nos arrojaron, pues sí, ya algunas diferencias o algunas situaciones, bueno, digamos, de irregularidades en los tres casos que rebasaban el 10% esperado. El 10% de irregularidades. Recordemos que ese mismo criterio aplicamos en diputados y senadores. Si había una situación de 10% más de alguna inconsistencia, procedíamos a hacer la revisión total, lo cual nos llevó a hacer esta revisión de todo el universo. Y ahí ya nos encontramos estas cifras encontramos tarjetas, estas simulaciones que ustedes recordarán se presentaron en los aspirantes a diputados, en estas cantidades que ustedes ven aquí en pantalla para cada uno de los aspirantes, de 158.532 para el caso de Jaime Rodríguez, 811.969 para el caso de Armando Ríos Peter y 432 de Margarita Zavala. También encontramos en esta revisión total fotocopias en la cuantía que se señala aquí en la tabla, 205.721, 88.183 y 212.198 respectivamente, que son, recordarán ustedes, pues imágenes en blanco y negro que evidentemente provienen de una fotografía a una fotocopia de la credencial para votar. Y también documentos no válidos, pues del orden de las cifras que ustedes ven aquí, que recordemos, pues son algún documento que no necesariamente es una credencial para votar, sin embargo, bueno, había datos registrales válidos, por eso estaban en este apartado. Esto nos da ya las cifras que ya refirió el consejero Nassif, no me detendría, aquí están a la vista de todos ustedes, y la dispersión también geográfica que arrojan estos ya, digamos, apoyos válidos, pues dan también presencia en 17 entidades, 3 y 21 respectivamente. Ya no me detendré mucho en la siguiente tabla, la verdad se las vamos a proporcionar, simplemente estos datos que les acabo de compartir ya son desagregados, cuántos de estos datos aportó la plataforma tecnológica, cuántos datos aportó el régimen de excepción, que es el papel, con igual todo el grado de desagregación que les acabo de relatar. Yo simplemente quisiera resaltar, fueron 3.3 millones en este mes prácticamente,
pero hay que dejar también claro que se revisaron los 5.5 millones, 5.3 millones, porque recordemos que la diferencia para llegar a los 5.3 millones, pues se revisaron también en la mesa de control, es decir, todo lo que llegó, tanto en la aplicación como en papel, fue revisado minuciosamente. Es un trabajo pues que llevó pues, bastante tiempo. Parte de ella se fue revisando durante el periodo de captación de los propios apoyos, y esta otra parte de 3.3 millones se revisó en este mes que está concluyendo prácticamente el día de hoy. Entonces es un trabajo que me parece que pues demuestra ejercicio de revisión muy escrupuloso. Evidentemente, la gran ventaja que tenemos también con este tipo de tecnologías es que tenemos todos los testigos, tenemos todas las evidencias, en las bases de datos que fue generando la aplicación, en los archivos que también obran como parte de los expedientes en papel, pues para poder esperar que los aspirantes en estos días que ya se anunciaron, pues puedan venir y puedan revisar a plenitud todos y cada uno de los registros que obran, insisto, en nuestras bases de datos, y poder constatar pues que el trabajo que se hizo pues es justamente lo que arroja. Es cuanto quisiera comentar, señor. Gracias, ingeniero Miranda. Tiene la palabra Patricio Vallados. Gracias, Rubén. Buenas tardes, tengan todas y todos. Yo hablaría brevemente de cuál es el paso siguiente o los pasos siguientes. Han sido notificados los tres aspirantes, y entonces se va a abrir un espacio, como señaló el consejero Nassif, de 5 días para que puedan tener una garantía de audiencia. Esta garantía de audiencia es un poco como lo que ya habíamos visto a lo largo del periodo, es decir, desde el primer día que inició la posibilidad de captar apoyos, todas y todos los aspirantes tuvieron la posibilidad de acudir al Instituto Nacional Electoral para ir verificando los apoyos que se consideraban que no eran válidos. Este derecho a audiencia fue utilizado por 2 de 3 de los aspirantes, en específico por Jaime Rodríguez, por Margarita Zavala, a lo largo del periodo, y entonces se estuvieron revisando los apoyos que, debido a mesa de control, no habían sido considerados válidos. Ahora se abre un nuevo derecho de audiencia debido a que precisamente hay algunos apoyos que cambiaron el estatus producto de la revisión total. Entonces, este nuevo estatus genera un nuevo derecho de audiencia para que se salvaguarde el derecho de que las y los aspirantes puedan revisar uno a uno los expedientes electrónicos. Lo que procederá, ya se notificaron todos y cada uno de las modificaciones a cada uno de los aspirantes, y se podrá ver expediente por expediente, precisamente para cerciorarnos de que, por ejemplo, cuando se trata de una fotocopia de credencial, está un documento en blanco y negro; cuando se trata de una simulación, se trata claramente de una plantilla; o cuando se encuentra un documento no válido, está en presencia de una credencial o de un documento que es diverso a la credencial para votar con fotografía. Esto se va a hacer a lo largo de los siguientes 5 días, y producto de esta revisión tendremos una versión final de apoyos que permitirá a la Comisión de Prerrogativas conocer de un anteproyecto de dictamen sobre apoyo ciudadano, que será aprobado por la Comisión de Prerrogativas y posteriormente elevado a la consideración del Consejo General, así como se hizo para diputaciones y para el caso de senadurías, y este va a ser uno de los elementos que se tomen en cuenta para determinar el 29 de marzo la procedencia o no de las candidaturas a la presidencia, así como al resto de los cargos que hagan los consejos locales y consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Señalaría también adicionalmente que esta revisión también ha sido
impugnada en diversas ocasiones ya por aspirantes a diputaciones. Esta revisión total que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, y es relevante también compartir con ustedes que tanto la Sala Monterrey como la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han confirmado que el INE cuenta con las facultades y las atribuciones para llevar a cabo la revisión de todos los apoyos, precisamente para garantizar su autenticidad y su validez. Es cuanto, consejero Nassif, consejeras. Gracias, maestro Vallados. Empezamos, si ustedes no tienen inconveniente, con la ronda de preguntas y respuestas. Claudia Flores Barreto, de Televisa. Buenas tardes. Yo quisiera que me precisaran cuál es la valoración que tienen después de estos resultados. Es decir, dos de los aspirantes que inicialmente habían tenido una gran cantidad, habían sobrepasado de manera importante los apoyos recibidos para postularse, finalmente no podrán hacerlo porque presentaron gran cantidad, no solo de copias fotostáticas, sino también de simulaciones de credenciales de elector, que entiendo eso sí está tipificado como un delito electoral. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen ética, política, de haber participado en estas condiciones? Finalmente, Margarita Zavala logra mantener los números para cumplir inicialmente con los requisitos legales, pero también tiene muchas inconsistencias, también tiene copias fotostáticas y algunas simulaciones. ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Este proceso se puede decir que es exitoso después de detectar que cientos de miles de firmas y de credenciales de elector que se presentaron ante la autoridad electoral resultaron inválidas? Gracias. Es Claudia. Lorena López, de Milenio. ¿Es posible que nos encontremos en el supuesto de que alguien que esté en la boleta, en vista de que se tiene que hacer una investigación, porque entiendo de que se podría configurar un delito electoral, también podría ser acreedor a una sanción penal, quizá por uso indebido del padrón? Y si me permiten, hay ya reacciones, aunque no había cifras oficiales, tanto de Ríos Peter como de Rodríguez Calderón, un poco molestos con el instituto, hablando de filtraciones, pero también hablando de cosas indebidas. Si pueden decir cuál es si hay alguna intención, si pueden aclararle a Ríos Peter y a Rodríguez Calderón si hay alguna intención del INE de sacarlos de la boleta. Gracias. Gracias, Lorena. Alejandro Suárez, El Sol de México. Consejeros, buenas tardes. Preguntarles, ayer Ríos Peter, después de reunirse con el consejero Nassif, declaró que este procedimiento de revisión de firmas, al no estar marcado en los lineamientos de acopio de firmas, pues a su consideración es ilegal y amagó con ir al tribunal. Bueno, el Patricio Vallados decía que las salas regionales ya dijeron que sí, pero al parecer esta impugnación ya iría a la sala superior. Entonces, pues ¿cuál sería su defensa de este procedimiento para que sea legal? Y por otro lado, pues el Bronco había anunciado que se iba a registrar, iba a presentar su solicitud de registro el domingo. No sé si ya les dijo que sí iba a venir o en qué estatus está, todavía tendría derecho a presentar esta solicitud. Gracias. Gracias, Alejandro. Karina García, de El Universal. Gracias. Buenas tardes. Me espero a que respondan, por favor, y ya seguimos. Sí, claro. No me dicen, adelante, consejeras. Bueno, a ver, en relación con esta revisión que nosotros hicimos de los documentos que sirvieron de base para recabar el apoyo ciudadano, claro que que sí estamos dentro de la norma, está dentro del procedimiento,
Y acuérdense que lo hemos dicho aquí ya varias veces, desde que empezamos con la revisión de los documentos de las personas que querían ser candidatos independientes a diputados federales. Hay una revisión de tipo cuantitativa, que era la que se les estaba comunicando todos los días en relación con los apoyos que ellos recababan, que mandaban al INE, y cómo nosotros los íbamos revisando si tenían algún sustento o no en la lista nominal de electores, ¿sí? Eso era como la información preliminar. Pero nosotros también hicimos esta revisión ya del documento que sirvió de base, porque la propia Constitución y la ley electoral nos exige que ese apoyo ciudadano tenga como sustento la credencial para votar vigente que expidió el INE, y no ningún otro tipo de documento. Precisamente, como ya lo han dicho aquí mis demás compañeros, para garantizar la autenticidad de los apoyos ciudadanos, y también para que solamente estén los aspirantes en la boleta, aquellos que estén legitimados, o sea, por la propia población, para llegar hasta la propia boleta electoral. Entonces, es una revisión que hemos hecho en todos los casos, tanto para las diputaciones federales, las senadurías, y ese mismo procedimiento exactamente lo estamos haciendo para los aspirantes a la presidencia de la República. Entonces, no se tiene ningún tipo de intención, la única intención es garantizar la autenticidad de los apoyos ciudadanos y cumplir con lo que nos dice la propia ley y la Constitución. Y también algo muy importante es que pues creo que si alguien pensaba que el INE no iba a hacer la revisión a profundidad de manera seria, pues creo que se equivocó. O sea, alguien preguntaba si era exitoso o no el procedimiento. Claro que fue exitoso. ¿Por qué? Porque todas las personas podían registrarse si buscaban una candidatura independiente, y claro que tenían que cumplir con los requisitos legales. Y nosotros estamos haciendo la revisión que a nosotros nos corresponde hacer. Y tal vez para algunos no va a ser exitoso si pensaban que yendo por alguna otra vía podían obtener alguna candidatura por la vía independiente. Entonces creo que nosotros hemos cumplido con lo que nos está marcando la Constitución, con la ley, con nuestras atribuciones, con garantizar, vuelvo a insistir, la autenticidad de los apoyos ciudadanos, y de verdad verificar que la gente que llegue a la boleta electoral pues está totalmente legitimada para ello. Y claro, se van a hacer las investigaciones correspondientes, eso lo dijimos también aquí desde la primera vez, cuando estábamos hablando de los aspirantes a candidatos independientes a las diputaciones. Las investigaciones pueden ser de varias índoles. La investigación de tipo administrativo, que seguramente se le dará vista en su momento procesal oportuno al secretario ejecutivo para que inicie las investigaciones correspondientes, a la FEPADE y a las autoridades que correspondan, para precisamente saber qué es lo que sucedió en estas distintas circunstancias, e ir deslindando las responsabilidades en cada uno de los casos. Entonces creo que nosotros hemos actuado conforme a la ley y a la Constitución, y ese es nuestro trabajo y lo estamos cumpliendo puntualmente. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo solo quiero comentarles que con esta revisión se demuestra que el INE tiene capacidad de revisar puntualmente lo que tiene encomendado y es su competencia. No solo se hizo la revisión de estas aspirantes a candidaturas, sino que se hizo a nivel nacional, y con la misma metodología se dieron los resultados para los respectivos cargos de elección popular a nivel local y también a nivel federal. Y eso demuestra que la ciudadanía tiene una autoridad que está cumpliendo el deber constitucional de hacer su trabajo fundado y motivado, como quedará expresado en sus momentos, cuando una vez que se desahogue, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, acabamos de notificar a los aspirantes a la candidatura, y ellos tienen derecho, porque se les dio puntualmente cada uno de los casos y la causa por la que no se había contado el apoyo. Ellos tienen el derecho de acudir a la autoridad para hacer y manifestar lo que a su derecho convenga. Y ese derecho lo tuvieron durante todo el momento del procedimiento. Así que no basta
que se entreguen los apoyos, sino que es necesario que esos apoyos sean auténticos, que reflejen también, porque están alineados dos derechos, que es el derecho del aspirante a recibir un apoyo, pero también debemos resguardar que ese apoyo sea la manifestación de voluntad auténtica de una o de un ciudadano. Ya lo decía la consejera Adriana Favela, con relación al tipo de responsabilidades, también lo habíamos comentado, pueden ser responsabilidades de orden administrativo y de orden penal que se darán en su momento y con lo que resulte después de la garantía de audiencia, y eso es muy importante recalcarlo, lo que se determinará, como en los casos anteriores, lo que resulte procedente conforme a derecho, y también recordar que como en todo proceso y como en todo Estado constitucional y democrático, todas las partes tienen derecho a acudir a tribunales a plantear sus inconformidades y con relación a los argumentos que esta autoridad en su momento, el Consejo General, pueda expresar respecto de cada una de las determinaciones que tenga. Gracias. Muchas gracias. Pero yo solo añadiría que el Instituto Nacional Electoral no tiene ninguna intención de sacar de la boleta a nadie. Tenemos la responsabilidad de garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano recabado por los aspirantes. Es un mandato de ley, es un mandato constitucional. Lo dejó muy claro la Suprema Corte de Justicia al resolver los juicios de inconstitucionalidad de estas distinciones. Nosotros tenemos el mandato también de proteger el derecho de los ciudadanos de a través de la figura de candidatos, de candidatura independiente, acceder a la boleta. Hemos trabajado con el fin de facilitar esto. Creemos que la aplicación, el sistema que desarrollamos ha dado buenos resultados porque ha permitido que solo para las candidaturas independientes o los aspirantes a candidaturas independientes a cargos federales, ¿sí?, se capturaran más de 8 millones de apoyos ciudadanos por esta vía. Pero es nuestra obligación legal revisarlos y verificar su autenticidad. Este es el resultado en el caso de quienes aspiran a una candidatura presidencial del trabajo de esa revisión que ha sido exhaustivo, minucioso, apegado a derecho, que aún no concluye porque los aspirantes tienen aún el derecho a plantear sus dudas como parte de su garantía, como parte del derecho a pedir la garantía de audiencia. Y nosotros los hemos notificado y estamos, por supuesto, abiertos y preparados para que cada uno de estos apoyos ciudadanos que hasta ahora, de acuerdo con los lineamientos, son improcedentes, ¿sí?, se revisen uno por uno si es necesario y de esa manera dar certeza y garantizar la legalidad del acceso a la boleta. Ingeniero Miranda. Gracias. Miren, como ocurrió en el caso de los diputados, la verdad es que la herramienta tiene todas las salvaguardas para que eventualmente se revise la procedencia de las imágenes. Es decir, tenemos una serie de ejemplos que también en el caso de los diputados aparecieron. Es decir, cada uno de los archivos clasificados como fotocopia, como simulación o credencial inválida tiene un respaldo documental pues que provino puntualmente de algún dispositivo que fue registrado como parte de la herramienta de trabajo de los aspirantes. Es decir, recuerden, cada uno de los aspirantes registró a sus auxiliares. A nivel informático es muy fácil corroborar este tipo de envíos. Recuerden ustedes que la información al tomarla, al guardarla, lleva una inscripción
Y eso nos ayuda justamente a poder rastrear toda la información. Creo que esto, qué bueno que así se hizo, porque justamente ante escenarios de duda, pues no nos queda más que hacer una revisión puntual y aprovechar esas herramientas que nos da la tecnología para poder corroborar las fuentes, desde la cual fue transmitida la información. Y los ejemplos, bueno, ustedes ya conocen muchos de estos, si quieren ahorita a lo largo de la conferencia podemos irlos mostrando. Volvimos a encontrar, como ya se dijo, fotocopias, simulaciones en formatos similares a los que se encontraron en diputados y algunos otros formatos también distintos, pero que de alguna manera buscaban lo mismo, buscaban hacer parecer que había detrás de ese envío una credencial válida. Entonces, pues se tendrá, ya lo dijeron las consejeras, se tendrá que dar una vista. Nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardar la información y creo que las investigaciones que se inicien, pues nos tienen que dar luz a todos y pues se tendrá que explicar puntualmente pues de dónde se obtuvo la información que permitía tener datos registrales válidos en formatos pues que evidentemente no son una credencial para votar. Y quiero hacer otra vez, creo que la precisión es todavía más oportuna que cuando hicimos el informe de los aspirantes a diputados. No estamos hablando de credenciales falsificadas, estamos hablando de una suerte de simulación de credenciales que no necesariamente son una credencial para votar, por las preocupaciones válidas que pudieran existir, que hubiese por ahí una suerte de cientos de miles de credenciales falsificadas. Esa interpretación es incorrecta. Estamos hablando de formatos que a todas luces no son credenciales, pero que les insertaban datos válidos. Entonces, creo que es importante la aclaración, pues porque estamos en una ruta de construcción de nuestra lista nominal, pues como ustedes saben, y en pocos meses estaremos en un proceso electoral muy importante. Entonces, ese no es ningún riesgo que nos preocupe, no existe una suerte de cientos de miles de credenciales falsificadas que pudieran tener un uso electoral. Gracias, René. Ahora sí, Karina García del Universal. Muchas gracias. Bueno, entonces entiendo que tienen muy firme la idea o tienen la convicción de que son credenciales simuladas y podrían ya dar vista a la FEPADE. No han dicho todavía eso. Si ya con esto ya están dando vista, no esperar, es decir, al derecho de audiencia. Y también preguntar, hay uso de fotocopias en número muy importante, más de 200,000, que sumados a diputados y senadores pues dan una cifra pues importante, pues que no les preocupa a ustedes que finalmente a través de esa vía se pretendió hacer fraude a la ley y no bastaría con una investigación administrativa, porque pues de cierta manera pues les quisieron ver la cara. Lo otro es, se va a investigar, como decía Ríos Peter, pues las filtraciones y como dice Ferriz de Con, las filtraciones de datos del listado nominal. Gracias. Bueno, o uso de datos registrales válidos, por lo menos. Gracias, Karina. Héctor Gutiérrez, de Reforma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo para complementar la pregunta de Karina, la simulación de credenciales es el ilícito más grave que han detectado ustedes porque implica uso de datos reales de la ciudadanía. Tanto Ríos Peter como el Bronco van a ser investigados por la FEPADE, o sea, tenemos la certeza de que se les va a dar vista a la FEPADE para que sean investigados y en caso de que en su derecho de audiencia logren rescatar firmas, sería adecuado que lograran el registro porque pese a todo se le estaría detectando un número importante de trampa. La otra pregunta es, ¿los ciudadanos cómo pueden saber si su firma, sus datos personales fueron utilizados? O sea, si alguno de estos aspirantes usó indebidamente los datos personales del ciudadano, ¿cómo se puede saber? Gracias. Gracias, Héctor. Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. Gracias, buenas tardes a todos. Creo que la pregunta es insistente y si verdaderamente, ¿por qué esperar al derecho de audiencia cuando ustedes mismos ya están constatando que los tres burlaron la ley? De una u otra forma verdaderamente están burlando la ley desde que están presentando documentos apócrifos, documentos falsos. ¿Por qué no desde este momento? ¿O pesa más la presión política por parte de los aspirantes a candidatos independientes
Se los pregunto porque ya también no lo quería personalizar, pero hay uno que dice que ya no nada más era tratar de soltar al tigre, sino que van a despertar al México Bronco. Ya otro dice que esto fue un arreglo entre el dúo Margarita Felipe Calderón, PRI, consejeros. ¿Qué tienen que esperar? ¿Por qué esperar hasta el último momento para presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada? Gracias. Gracias, Paco. Jaime, no es cierto. Consejeras, consejero. Con relación al tema que preguntan de por qué esperarnos para dar vista, pues porque está corriendo el derecho de audiencia y porque las vistas se dan con los datos que ya quedan identificados después de ejercer un derecho de audiencia. Todos, el debido proceso es una clave fundamental para todos y todas. Y tenemos que esperar precisamente para tener que desahogado ese derecho, cada quien va a manifestar lo que a su derecho convenga, para nosotros proceder conforme hemos procedido en las anteriores ocasiones. El Consejo ha dado las vistas correspondientes a las autoridades, dependiendo de cada una de las cuestiones que se adviertan. Y creo que sí tenemos que reparar en por qué el uso de original en nuestra app. El uso de copias fotostáticas, como podemos ver, es que va en contra de las reglas ordinarias de actuar. Si yo les dijera a ustedes quién trae ahorita una fotocopia de su credencial, me dirían yo la traigo, o generalmente traemos una credencial original, que es con la que nos identificamos. Eso es lo ordinario que vivimos cada uno. La recabación de apoyos implicaba salir a buscar a la ciudadanía a que se diera el apoyo para algún aspirante, ya sea hombre o mujer. Y lo ordinario es que nosotros carguemos esa credencial y nos identifiquemos con ella. Lo extraordinario es que traigamos copias. Y esa situación es una de las cosas que se tuvo en cuenta al momento de diseñar toda la app. Y otra cosa también es que, derivado de la experiencia que se ha adquirido también en procesos electorales pasados, en los cuales se identificaron fotocopias de credencial para apoyos de aspirantes de entidades federativas de otras partes, se advirtió que se utilizaban como bloques de copias fotostáticas provenientes o el uso para programas para otro tipo de cosas que no era esta. Y también por esa razón se trata de evitar que se usen esas copias fotostáticas en bloque para el apoyo ciudadano. La idea es que el apoyo sea auténticamente, que se logre convencer a la persona y que la persona manifieste su voluntad de apoyar a una candidatura independiente. Estas son unas de las razones de las fotocopias y, como les digo, les reitero, el INE en todos los casos ha dado las vistas correspondientes, pero es necesario que se desahogue el derecho de audiencia porque para eso se da, y además es necesario que se elabore el dictamen y que después de ese dictamen ahí quedan precisadas todas las cosas fundadas y motivadas para que se puedan las autoridades desplegar lo que a cada uno corresponde. Gracias. Igual que en las ocasiones anteriores. Sí, igual que hemos hecho lo mismo cuando estuvimos en aspirantes a diputaciones, a senadurías en sus casos, y en esta vez se actuará de la misma forma. Gracias. Bueno, a ver, yo coincido con lo que les ha dicho Claudia. Efectivamente vamos a dar las vistas una vez que concluya el plazo de 5 días para que las personas involucradas pues manifiesten lo que su derecho convenga. Es lo que se hace en cualquier procedimiento, en la materia electoral y en cualquier otra materia, en nuestros tribunales, de la justicia común también es lo mismo, ¿no? Hasta que ya se escucha a las personas implicadas es cuando ya se puede dar las vistas, porque les tenemos que dar la oportunidad de que se defiendan. Claro, si me ponen la lámina que teníamos de
donde está todo la otra. No, bueno, esa. Sí, o sea, vemos que hay simulación en ciertos grados, fotocopias, documentos no válidos, y claro que son circunstancias que nos preocupan. Y lo que a ustedes les tiene que quedar muy claro es que todas esas supuestos apoyos ya fueron invalidados y por eso ya cambiaron las cifras que teníamos preliminarmente en relación con dos de los aspirantes que preliminarmente habían tenido los apoyos que marca la ley para poder acceder a una candidatura independiente. Pero eso fue, acuérdense, cuando hicimos solamente la revisión cuantitativa, ¿sí? Pero al momento de hacer la revisión, vuelvo a lo mismo, del documento que sirvió de base para obtener ese supuesto apoyo ciudadano, es cuando encontramos todas estas irregularidades. Y si alguna persona pensaba que no íbamos a hacer esa revisión, pues como ustedes lo pueden ver, se equivocó, ¿no? Y eso es también lo importante, o sea, si trataron de burlar a la autoridad, pues finalmente no lo lograron porque nosotros estamos haciendo una revisión muy completa y tan es así que ahí están las cifras que nosotros hemos encontrado. Entonces, por eso es que se va a dar vista una vez que también a ellos se les escuche y ver qué es lo que tienen que decir en relación con estas circunstancias, ¿no? Tienen derecho también ellos a defenderse, a dar sus razones. Y nada más otra cosa, nosotros no estamos actuando por ningún tipo de presión. O sea, eso es lo que nos mostró nuestra revisión. Está aquí a la vista de ustedes, inclusive, bueno, ellos van a tener, les digo, sus 5 días para que acudan a la autoridad a solicitar, como ya también lo dijeron mis compañeros, la revisión, si ellos quieren, de cada uno de estos apoyos para demostrarles que son simulaciones, que son fotocopias y que son documentos no válidos. Y claro, como lo decía Héctor, es preocupante el uso indebido de datos personales, ¿no? Porque precisamente ahí se utilizaron nombres de personas, de ciudadanos, que sí tienen sus datos vigentes en el padrón electoral y que indebidamente alguien los utilizó para simular un apoyo ciudadano. Obviamente no podemos publicar los nombres de esas personas, pero los ciudadanos podrían solicitar, ¿no?, a la propia institución, oye, yo quiero saber si utilizaron mi nombre para apoyar aparentemente algún aspirante. Entonces, eso sí también tiene que quedar muy claro. Nosotros somos una autoridad, nosotros nos basamos en cuestiones objetivas, comprobables, y tenemos principios que nos rigen de la certeza, objetividad, profesionalismo, independencia, autonomía, y es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos tomando decisiones de ningún otro tipo más que eso. En relación con los registros, bueno, pues sí, esta persona que ustedes mencionaban, había anunciado que vendría a la institución Jaime Rodríguez Calderón el próximo domingo a solicitar su registro. No sé si tengamos nosotros ahorita algún tipo de notificación de si vendrá o no vendrá, pero eso la verdad es que es irrelevante. Cualquier persona podría venir a solicitar su registro como candidato a la presidencia de la República y nosotros como autoridad tenemos la obligación de revisar que cumplan con todos los requisitos constitucionales y legales que exige nuestra normatividad para poder valorar si los cumple y poder dar el registro. Entonces, solicitar el registro no es una garantía de que la autoridad lo tenga que otorgar, porque tenemos que hacer una valoración de todos los requisitos. Gracias. Bien. Gracias, consejera. Penilei Ramírez, de Univisión. Que en las simulaciones aparece de nuevo el mismo formato que vosotros.
candidatos. Y por último, cuando nosotros hemos entrevistado a algunos de estos aspirantes, cuando ya empezaba a haber dudas sobre el proceso, ellos nos decían que a lo mejor era algo que uno de los voluntarios estos que ellos tenían lo hizo en su casa, en el sótano de su casa, pues porque quería juntar las firmas. ¿Cómo demostrar, y si el INE está en capacidad de que Jessica esto Murillo, finalmente no quede TVC. en una responsabilidad de un voluntario que fue el que registró, o a través del registro de la persona que se registró este apoyo, y que los candidatos no digan, como ya nos han dicho, también entiendo que a otros colegas, que ellos no sabían o no tenían cómo saber? Gracias, Penilei. Jessica Murillo, de Mega Noticias TVC. Sí, gracias, consejeros. Buenas tardes. Preguntarles, dado que es un caso inédito, decirnos, saber quién, en caso de que hubiera una sanción administrativa o en su caso penal, sería la persona investigada, justamente el aspirante o los voluntarios, que por ejemplo en el caso de las apps, ustedes tienen el dato, quién era el que activaba esta app, a quién se investigaría o sancionaría desde eso. Y la otra, saber si es legítima esta aceptación de la candidatura de Margarita, porque ella también cuenta con apoyos simulados, poco más de 400, pero existen. El mensaje es de que no importa cómo se obtuvieron, mientras se tuviera el fin de cumplir con estas firmas. Muchas gracias. Para favorecer a un plan Calderón. La información ya se conocía y pues nada más, unas cuantas personas lo van a conocer y a partir de ahí él hace esta declaración. Y también insistirles en que Jaime Rodríguez dice que con esta decisión... Buenas tardes, yo quiero insistirles en dos temas que ya se los preguntaron. Una, Armando Ríos Peter acusa al INE de filtrar información para favorecer a un plan Calderón. La información ya se conocía y pues nada más, unas cuantas personas lo daban a conocer y a partir de ahí él hace esta declaración. Y también insistirles en que Jaime Rodríguez dice que con esta decisión no soltarán al tigre, han despertado al México bronco. Y les dice... Si hay algunos formatos exactos a los que ya habíamos detectado, principalmente en los registros de Ríos Peter, este formato que es el que apareció de manera muy importante en los aspirantes a la Ciudad de México, aparecieron algunos de estos y hay otros también pues que fueron distintos, fue una simulación distinta, como el que está aquí abajo, de mayor manera, y también incluso unas simulaciones, déjeme decirlo, muy ingeniosas, porque pues sí, parece ya sobre un formato de credencial, pues introducían datos válidos, y es la misma imagen con el mismo ciudadano, y solamente cambian los datos de nombre, clave de lector y OCR, que son los datos que la aplicación utilizaba. Entonces, hay varias, digamos, formatos nuevos y hay otros que se repitieron. Me parece que aquí la responsabilidad en los propios lineamientos queda claro que es una responsabilidad compartida entre el aspirante y los auxiliares. No olvidemos que eran los aspirantes quienes registraban a sus auxiliares. Me parece que eso es de los temas que se tendrán que justamente ir deslindando responsabilidades. Me parece que es parte de la indagatoria. Nosotros somos los primeros interesados, y quiero ser muy claro, pues en llegar a alguien que nos pueda decir de dónde obtuvieron los datos. Si ese es el aspirante o el auxiliar, bueno, ya las autoridades competentes pues tendrán que llevar a cabo las diligencias para lograr eso, pero me parece que hay datos duros muy sólidos para poder llegar a ello, porque sabemos de qué teléfonos se estuvieron ingresando esa información. Entonces, insisto, yo no quisiera especular al respecto, hay que dejar que las investigaciones pues lleven su curso, pero insisto, creo que hay elementos suficientes como para que alguien responda, para que alguien diga por qué y de dónde salió esa información. Pues básicamente creo que es eso. Sí, y simplemente para reiterar lo que señaló el ingeniero Miranda, en efecto, recuerden que tuvimos alguna petición de que pudiera haber apoyos unilaterales, es decir, que no pudieran provenir con alguien autorizado o avalado por la o el aspirante. Y las y los consejeros decidieron que eso no, porque precisamente se podía perder esta responsabilidad o esa corresponsabilidad.
Me parece entonces que esa decisión lo que permite en efecto es que un aspirante que le dio el aval a un auxiliar o a un auxiliar, entonces precisamente genera esta relación que parece muy relevante. Y segundo, simplemente señalar que precisamente una de las ventajas del app fue que nos permitió conocer a buen tiempo y con toda la evidencia cuando se trataba de apoyos genuinos y válidos y cuando no, de manera mucho mejor que lo que ocurrió con el método tradicional en el 16 sobre todo y quizá en el 15. Entonces, la aplicación lo que permite es tener evidencias muy contundentes de cuando se trata de un trabajo bien hecho y cuando se trata de alguna simulación. Gracias. Adelante. Si me permite. Sí. Pero déjeme referirme al tema de la información que ha estado en los medios de comunicación. Desde un principio, ¿sí? El proceso de captura de los apoyos ciudadanos ha sido de un enorme interés para la opinión pública. Por eso nosotros hicimos el máximo esfuerzo para transparentarlo y reportar diariamente cómo iba el proceso, ¿sí?, por el cual se fueron juntando estos, en un caso, 2.034.000 apoyos ciudadanos o registros, 1.765.000, 1.578.000, y la opinión pública estuvo informada de cómo iban los aspirantes y sus equipos de auxiliares, y nosotros tratamos de que ustedes, los medios de comunicación, pudieran seguir eso, que los analistas pudieran hacer cruces, ver las tendencias por el enorme interés que había. Al cierre de ese proceso, ese interés no disminuyó, por el contrario, aumentó, y empezaron a difundirse cifras en medios de comunicación. Yo no llamaría eso filtraciones, llamaría especulación, ¿sí?, porque legítimamente los periodistas querían saber qué estaba pasando y querían tener información. Por eso estamos aquí, para detener esa especulación y dejar muy claro cuál es el resultado, cuáles son las conclusiones de un trabajo de revisión profesional, exhaustivo. No estamos haciendo nada nuevo, estamos siguiendo exactamente el mismo procedimiento que aplicamos en el caso de aspirantes a una candidatura independiente a la Cámara de Diputados, al Senado. Estamos utilizando el mismo procedimiento para quienes aspiran a una candidatura independiente a la presidencia de la República. Creo que del análisis de los datos, los que hacemos nosotros, los que incluso están haciendo los analistas que han tenido acceso a toda esta información, se desprenden patrones, pautas que ciertamente van a alimentar una investigación en su momento. Por ahora, ¿sí?, nuestra obligación es garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano, que lleguen a la boleta quienes realmente tuvieron un apoyo genuino en los términos establecidos en la Constitución y la ley. Ese es el mandato del INE y lo estamos cumpliendo, garantizando todos los derechos. ¿Por qué esperar a garantizar el derecho de audiencia? En la pregunta está la respuesta, porque es un derecho constitucional, ¿sí? Y ese es lo que hacemos aquí en el INE, garantizar derechos. Y los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se usan sus datos personales. Y si algún ciudadano quiere saber si alguien utilizó sus datos personales para un apoyo, puede solicitar esa información al INE, y el INE tiene la obligación de dársela. ¿Por qué? Porque también es otro derecho. Adelante. Saber quiénes serían las personas sancionadas legal o administrativamente, si el aspirante o el voluntario. A saber cómo se usan sus datos personales. Si algún ciudadano quiere saber si alguien utilizó, como dije anteriormente, nosotros damos vistas por hechos y a partir de las investigaciones se hace el deslinde de responsabilidades, de manera que no podemos anticipar nada hasta que hayas hecho la investigación y en su momento también hayas garantizado el derecho de audiencia,
porque eso sería otro procedimiento distinto del que estamos en este momento. Muy importante, el criterio que propuso la Comisión de Prerrogativas al Consejo General, ¿sí?, es que si se trata de un solo caso, ¿sí?, tenemos que dar vista por ese caso. Y así lo hemos hecho con aspirantes a una diputación, lo hemos hecho con aspirantes a un lugar en el Senado, y lo haremos igual, porque es el criterio que ya aprobó el Consejo General con los aspirantes a la presidencia de la República.